Quizás la maternidad no sea tanto como te la contaron. Mamá desarmada. Y sea un poquito más real. Mami desarmada. Mamás reales. Mamá. Mamás desarmadas. ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mamás Desarmadas. Nos estamos encontrando ya en el episodio número 15 de Mamás Desarmadas, así que estamos muy felices como siempre. Mi nombre es Fiorella Bollini, pero como siempre estoy con mi compañera del otro lado de la pantalla, porque así grabamos nosotras, mi compañera Natalia Estrada. ¿Cómo estás, Nati? Muy bien, Fío, ¿qué tal para todas las familias? Bienvenidos de nuevo, episodio 15. Recién te escuchaba, ¿no? Digo, ¿habrá posibilidad de que en algún momento lo hagamos en vivo y en directo las dos? No creo, ya nos acostumbramos a esta modalidad. Y aparte, ¿cuándo pasará, no? Si llega a pasar eso. Claro, no sé. Ay, con los niños No incluidos sabemos. También. Claro, imagínate que grabamos en un estudio y estamos los cuatro, ¿viste? Elio, Tayel, nosotras dos, están todos los perros, los gatos. Necesitamos como 5 horas para grabar eso. 15 minutos para... 5 horas para grabar 15 minutos, ¿te imaginas? Te imaginas lo que sería, ¿no? Bueno, chicas, esto es así, acá hay chicos de los dos lados, nos hablan, nos distraemos, paramos, volvemos a empezar y así, sucesivamente. Hoy están acá los dos dando vueltas, así que los van a escuchar en cualquier momento, pero es lindo, es parte de la maternidad, que es de lo que se trata esto. Cantan, se escuchan las canciones de los dibujitos, piden ir al baño, bueno, todas las cosas que piden dos niños de 4 años. El combo incluido. Bueno, y hoy vamos a hablar de un tema que nos preguntamos a cualquier edad de nuestros hijos, si está bien, si está mal, porque a veces sabemos que no hay que hacerlo, pero empezamos a comparar cuando nuestros hijos están en el jardín o tienen amiguitos y demás. Hoy vamos a hablar del lenguaje, de la comunicación, del desarrollo lingüístico de nuestros hijos. Y para eso contactamos a una profesional que nos va a sacar un montón de dudas. Principalmente creo que hay una cuestión cultural bastante importante con el tema del lenguaje de a determinada edad, si el chico no habla o si es demasiado tímido, algo le pasa, tenés que llevarlo al médico. Y en los médicos también nos encontramos con de todo a veces, ¿no? Cada uno tiene su librito y en ese sentido a los papás que además llevamos una culpa inmensa generalmente, claro, todo nos genera ruido, que nos digan tu hijo no habla, tu hijo no dice esto, tu nene habla mal, porque también puede ser que hablen y no se entienda, pero porque son niños. Y eso nos genera culpas muchas veces y pesa. A veces que la familia nos esté diciendo si el chico habla, no habla, si lo dice mal, si señala. Y a veces no nos tenemos que dejar guiar tanto por la familia, sino más bien por nuestra intuición. Y principalmente hay señales para mirar. Y por eso quisimos conversar con una fonoaudióloga, con alguien que se especializa en el lenguaje y que sabe de lo que estamos hablando, pero principalmente que nos dé algunas herramientas o tips como para nosotras tener en mente cuándo hay algo que nosotros tenemos que poner atención, podríamos decir, y si no, dejarlo fluir. Por eso contactamos a María Fernanda Gómez, muchos la conocerán de Instagram, su Instagram es Mamaifono. Ella escribe sobre comunicación, sobre lenguaje, de eso se trata su cuenta, es licenciada en fonoaudiología, es mamá y como decía Nati, nos va a contar un poco cómo estimularlos desde casa, cuando los chicos pasan de balbuceo a nombrar palabras, a armar frases, es súper clara, así que préstenle atención que está buenísima la entrevista de hoy. ¿A qué edad de los niños deberíamos preocuparnos por su desarrollo lingüístico? Creo que en verdad primero tendremos que tratar de no estar preocupados, excepto que notemos algunas situaciones o haya algunos signos que nos pongan en alerta para poner atención o para pensar en si todo está bien en relación a la comunicación. Haría hincapié, más allá de lo lingüístico, en algunas cuestiones vinculadas a la comunicación en general, ¿no es cierto? O sea, estar atentos a que nuestro bebé nos mire, a que nuestro bebé tenga una intención de comunicación, a que tenga señalamiento, a que ese señalamiento vaya acompañado de sonidos y demás. Generalmente la franja de edad donde más aparece, ¿no?, la inquietud de por qué o qué pasa en relación al lenguaje es alrededor de los 2 años, porque es la edad en la que uno espera que los niños ya se expresen verbalmente. Así que por lo general esa es la edad que suele traer bastante inquietud
en la familia en relación a cómo se están comunicando verbalmente. Pero digamos, antes de los 2 años, alrededor de los 18 meses, si nuestro bebé no señala, si nuestro bebé no responde a su nombre, si nuestro niño no acata el no, si nuestro niño no tiene algunas palabras de 2 sílabas, ahí ya realmente es momento donde deberíamos poner atención y hacer una consulta. ¿Cómo estimularlos? Tips para implementar en casa. Bueno, el lenguaje es una función cognitiva que tiene un soporte biológico, pero que solo puede construirlo el niño en la relación con otros, en una interacción con otros, en una interacción que no requiera, o que no requiere, mejor dicho, un formato pedagógico para que el niño aprenda. No es que necesitamos estimular de determinada manera, sino que en un encuentro de interacción placentera con el adulto cuidador, el niño va a ir construyendo su lenguaje. Entonces es muy importante que nosotros les hablemos, les anticipemos, le contemos las cosas que estamos haciendo de manera conjunta, que generemos situaciones de interacción conjunta, con atención compartida, atención conjunta, es decir, hagamos juntos un rompecabezas, hagamos juntos una ensalada de fruta, cantemos juntos una canción, pero todo esto tiene que estar atravesado por el deseo, ¿no es cierto? Por el real deseo del adulto y del niño de encontrarse en una interacción comunicativa. Después, la vida cotidiana es el gran escenario en donde todo pasa en relación al lenguaje, porque mientras los bañamos, les damos de comer, los acompañamos a dormir y demás, nosotros vamos a ir dando un sostén a todas esas acciones a través de las palabras, y el niño es un constructor de su lenguaje en ese encuentro con el otro. Entonces, tender la ropa puede ser una actividad muy afín al lenguaje, porque al tender la ropa hablamos de prendas de vestir, hablamos de tamaños, hablamos de partes del cuerpo, hablamos de relaciones de pertenencia a esas prendas, la hora de comer, de alimentarnos, porque hablamos de todos los utensilios que usamos, de temperaturas, de texturas, de formas, de colores. Es en la vida cotidiana en donde el lenguaje se acerca o abraza al niño y el niño a su vez lo toma. Por supuesto que cantar, contar cuentos son muy importantes porque se pone en juego la melodía de la lengua, que es una de las cosas que más atrae a los niños pequeños, ¿no es cierto? La entonación, la música de las palabras. Pero es en esa situación cotidiana, si nosotros prestamos atención, bueno, a hablarle al niño en el mismo espacio, o sea, compartir el mismo espacio donde estamos hablando, que nuestras miradas se encuentren, hablar a su altura, usar variaciones entonacionales, poder hacer referencia concreta a los objetos de los que hablamos para que los niños puedan atravesar la experiencia de ver, tocar, oler, gustar, sentir aquello de lo que estamos hablando. Que las interacciones comunicativas que realicemos tengan funcionalidad. ¿Qué quiere decir? Que no sean interacciones descontextualizadas y que en esos encuentros comunicativos haya cierta tendencia a la repetición. No repetición de pedirle al niño que repita, sino repetición, bueno, de que nombremos varias veces los objetos, que realicemos varias veces la misma acción, que generemos una secuencia rítmica, sonora, lúdica, en donde ellos accedan al lenguaje a través del encuentro significativo con un adulto de referencia. ¿Cuándo pasan del balbuceo a nombrar palabras y a armar frases? Bueno, la organización en el lenguaje de los niños es una construcción que se va dando, digamos, por momentos como con cierto escalonamiento, entre comillas, pero también con cierta simultaneidad. Es decir, en un inicio, bueno, hay un balbuceo que comienza haciendo reflejo, que luego ellos irán regulándolo, pudiendo tener un balbuceo que se denomina canónico, en donde van haciendo una repetición de sílabas. Luego esa repetición de sílabas va tomando el estatuto de palabra, en tanto haya un otro que lo signifique.
En tanto el niño empieza a encontrar una situación de relación, ¿no?, entre aquello que está emitiendo y algunas situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, el mamá, que parece como una cuestión repetitiva, sin una relación aparente, va a poder tomar el estatuto de mamá o papá en tanto haya un otro que lo signifique y se lo devuelva con ese valor. Alrededor de los 11 meses, 12 meses, aparece este tipo de balbuceo. Para alrededor del año, un poquitito más, aparecen algunas palabras de 2 sílabas, que suelen ser palabras bisilábicas, es decir, que en su estructura tienen una repetición, ¿no? Mamá, papá, tete, meme, pipi, babau, ¿sí? Durante el primer año de vida van a ir incorporando un número considerable de palabras y con ese repertorio van a poder acceder alrededor de los 2 años a unir 2 palabras con valor de frase, para después arribar a una frase alrededor de los 3 años. Hay una memotecnia que sería al año 1 palabra, a los 2 años 2 palabras, a los 3 años 3 palabras o más. Lo importante también es que estas primeras palabras, aparecen con un valor de frase. Entonces, a lo mejor agua, sí, puede ser mamá dame agua, puede ser mamá se cayó el agua o puede ser mamá estoy mojado. La reintegración del sentido va a estar dada por el contexto, por un adulto que lo signifique, también por los gestos que ese niño use y por la entonación de sus enunciados. Mamás desarmadas. Mamás desarmadas. Mami desarmadas. Mamás desarmadas. Escuchábamos a Fernanda, fonoaudióloga, y nos tiró un montón de herramientas, la verdad, para que las mamás y los papás relajemos un poquito en cuanto a aquellas situaciones que hay que tener en cuenta. Principalmente esto de la regla esa que contaba: al año 1 palabra, a los 2 años 2 palabras, a los 3 años 3 palabras o más. Como una técnica así sencilla, si bien después cada chico va a tener su tiempo y se lo puede ver con cualquier profesional para ver si está dentro de los tiempos adecuados y tal vez no haya ninguna otra cosa que mirar. Ella también hablaba como de una cuestión integral de la comunicación, más allá de la palabra particular, pero sí está bueno tener esto en la cabeza como para saber qué es lo normal, porque es verdad, hay chicos que al año ya dicen varias palabras de dos sílabas y que a los 2 años hablan muchísimo. Y hay chicos que hasta los 2 años, bien, gracias, y después de repente se destapan. Y eso no quiere decir que esté mal. Simplemente cada uno tiene sus tiempos, tiene su personalidad, y a eso no tenemos que estarle encima por eso. Y tenemos que tener en claro, tener algunas actitudes, las mamás y los papás, en cuanto a la comunicación que establecemos con nuestros niños, y saber que en todos los momentos en los que compartamos, que eso es divino, ¿no? Decir que en la cotidianidad es donde se va a desarrollar el lenguaje, no necesitamos aptitudes especiales, ahí es donde ellos van a poder aprender de qué manera nos comunicamos nosotros, y en función de eso así aprenden. No preocuparnos, sino ocuparnos del tema, estar atento a esas cosas que nos decía Fer. Y además, como decías vos, como en todo, cada chico es diferente, cada uno tiene su tiempo, porque tiene su personalidad, como vos bien mencionabas, y como nos pasa con todo, este es un agregado más, el lenguaje en este caso. A veces pasa con los pañales, con la mamadera, no sé, con el chupete, con lo que fuera, con el de pasar al cuarto y dormir solo, con un montón de cosas. Hay un montón de temas de esos para hablar y de que cada uno tiene su proceso y su tiempo, pero está bueno estar atentos, ¿no? Estar atentos a sus necesidades, a que cuando ellos ya no se sienten tan cómodos, a lo mejor empiezan a hablar cada vez más y empiezan a armar más frases, y a lo mejor el ruido se nos hace cuando hay un otro que no los entiende y ellos se sienten incómodos ante esa situación. Ahí es donde debemos ocuparnos un poco más, y si es necesario consultar con una fonoaudióloga, que para eso están, para ayudarnos. Tal cual, siempre van a ser las que nos den herramientas, pero creo también es dejar fluir un poco y dejarlos ser a los chicos. No estar apurados porque hay un librito o una tablita que dice que a los 2 años los chicos ya tienen que hablar,
y tal vez alguno lo haga a los 2 años y medio. No está mal, digamos, ¿no? Uno dice 2 años porque tal vez es la generalidad. Y no todos los chicos entran en esa generalidad y no por eso uno está mal. Eso es así y es con todo. En mi caso, Elio siempre habló muy bien y, sin embargo, hubo otras muchas cosas que le han costado, como sentarse cuando te exigen que a los 6 meses tienen que estar sentados. Bueno, ella lo logró a los 8 y cuando había que pararse lo mismo, porque como ya venía retrasada, podríamos decir, claro, bueno, a los 10 meses no se paraba todavía, entonces, y así, como todo, digamos. Y sin embargo el lenguaje fue algo que no le costó. Pero bueno, esa es la personalidad de mi hija y otras cosas más motrices, otras cuestiones le costaron un poco más. También ella tiene una contextura muy chiquita, así que su peso tardó también en sostener los huesos, el cuerpo, había que adaptarse. Y bueno, a otros chicos les cuesta menos la motricidad y más el lenguaje. Depende de cada niño y de cada personalidad. A mí es un tema que nunca me preocupó. Creo que habla como tiene que hablar y habla como él puede. Yo considero que habla bien. A lo mejor hay chicos que hablan mejor, otros peor, otros como él. También dentro del vocabulario y de la comunicación a veces hay cosas que le salen mejor. Hay letras que le salen mejor a unos y no a otros. O algunos arman frases más rápido que otros o empiezan con determinadas palabras más complicadas antes que otros, ¿no? Es como todo. El otro día leía justamente en las redes de Fernanda cuándo teníamos que ir a consultar con una fonoaudióloga. Y ella decía que uno lo tiene que hacer cuando tiene dudas o cuando tiene algún temor o cuando tiene alguna angustia o cuando considera que tiene que acompañar a su hijo desde otro lado o a su hija, ¿no? Que una consulta de orientación siempre puede acompañar y que nos puede ayudar a comunicarnos mejor con nuestros hijos, pero no hace falta que presenten un signo de alarma específico, sino que nuestra propia inquietud nos va a llevar a consultar con un profesional. Más sobre nuestras dudas que sobre algo que veamos sobre los niños, digamos. Y además porque, como vos decías, no porque alguien nos lo diga, sino porque nuestro instinto maternal nos hace decir, bueno, acá hay algo que me hace ruido, bueno, acá voy y consulto para ayudarlo o ayudarla en este tema puntual. Pero o soltarlo. Depende de cada familia. O soltarlo, digo, porque por ahí la fonoaudióloga va y te dice, no tiene nada, tenés que esperar, y bueno, nada. O sea, soltar el tema y dejar que fluya, nada más. Y relajar totalmente. Y acompañarlos desde ese lado, ¿no? Un poco desde el relax, porque a veces los estamos presionando un poco porque es lo que nosotros queremos o lo que anhelamos. Y son los tiempos de ellos y también hay que respetarlos y acompañarlos en ese proceso. Tal cual, las expectativas nuestras se convierten en exigencias para los niños y en definitiva cada uno tiene su tiempo y la idea de los papás es que los acompañemos, no que les exijamos cosas que no hay necesidad de exigir cuando no salen. Le agradecemos muchísimo a María Fernanda por esta entrevista y, por supuesto, si la quieren buscar, la encuentran como Mamá y Fono en Instagram para que puedan evacuar dudas, llenarse de información, que siempre es lo más importante, y sentirse identificada con otras u otros también, ¿no? Que a veces hacen comentarios que les pasa lo mismo que a nosotros y quedarnos un poco más tranquilos y relajar. Sí, principalmente eso, que les sirvan las herramientas como para tener en la cabeza y para aquellas que tienen bebés todavía y que pueden implementar estas herramientas, porque los niños lógicamente todavía no hablan, usar todos los espacios de juego y los espacios cotidianos para conversar de las diferentes maneras. El ejemplo del tender ropa me encantó, porque claro, y voy a tender ropa, ¿de qué voy a hablar? Y claro, de un montón de cosas podemos hablar, del cuerpo, de a quién le pertenece cada ropa, de los tamaños, de las formas, de los colores, no sé, de todas las cosas que se nos ocurran que tengan que ver con las prendas. Y me pareció re lindo el ejemplo, porque por ahí es una situación que no nos imaginamos que podemos hacer con los niños, y sin embargo hay un montón de vocabulario y de cosas interesantes para conversar, a pesar de que el chico no vaya a repetir las mismas palabras. Pero nosotros sí le podemos ir contando lo que estamos haciendo y de qué se trata como para interactuar. Y en esa interacción en algún momento al chico le van a salir solas las palabras. Sí, siempre estimularlos con lo que sea. Ese ejemplo estaba bueno. También, no sé, si vamos por la calle, ¿no? Jugar con las frutas, las verduras, los objetos que tenemos en casa. Nosotros somos re charletas las dos, así que si no nos salen charlatanes los pibes estos, ¿no?
no sé qué, en algo fallamos. Porque con lo que hablamos nosotras dos, mira, estos van a salir mini locutores. Nada, bueno, la comunicación, digamos, en nosotras por ahí no es el tema que nos reúne. Claro. Pero más allá de eso, sí sabemos que todo el tiempo se está esperando de los niños que hablen, que digan esto, que digan lo otro, que hagan 2 palabras, o si no dijo nada hasta el año. Sí, bueno, no tiene necesidad de decir nada. Señala, mientras tanto se está haciendo comunicar, se comunica, te mira, te señala, balbucea, ¿no? Estas cosas que decía Fernanda para tener en cuenta y para considerar, tiene sus tiempos, que fluya. Y si en algún momento algo nos genera dudas, sacarnos la duda y ver si hay algo que hacer o simplemente dejar fluir. Bueno, Nati, un placer, como siempre. Agradecemos a Fernanda por esta entrevista y ya nos encontraremos en otro podcast para seguir hablando de estos temas que a veces nos preocupan, pero que en realidad los que deberíamos estar ocupadas, no preocupadas, pero a veces es inevitable. Sí, creo que nos preocupamos más por el afuera, por los comentarios, que por lo que pasa en casa, en realidad. Así que es dejar fluir más la intuición y las charlas y la interacción que tenemos con nuestros niños y que surja, digamos, naturalmente el tema del lenguaje. Un placer, Exacto. Como siempre, Fío, y nos encontramos en el próximo podcast. Chau, chau. Un beso. Mamás desarmadas. Mamás reales. Mami desarmada. Mamá. Mamás desarmadas. Hasta la